Ya, ¿dónde dejé el manual de lápiz? Aquí está. Ya, entonces, como preguntaste, ¿cómo sé si es que la gravedad es negativa o positiva? Es simplemente por este hecho. Si es que, ya, acuérdense que nosotros habíamos puesto que, o habíamos obtenido que la velocidad en I era de 5 metros sobre segundo. Ups, sí, qué feo. ¿Ya? Si yo elijo un sistema de referencia donde el I es positivo hacia arriba, yo voy a tener que mi posición final va a ser igual a mi posición inicial, más la velocidad en I por el tiempo, menos la gravedad por el tiempo al cuadrado, que es lo típico. Si hubiese decidido tener un sistema de referencia en vez de positivo hacia arriba, que sea positivo hacia abajo, sabemos que mi velocidad en I es hacia arriba y mi gravedad es hacia abajo. ¿Ya? Todo lo que vaya contrario a esto, a este sistema de referencia que yo pongo, o que yo elijo más que nada, todo lo que vaya contrario a ese sistema va a ser negativo, que es lo que pasaba antes con la gravedad. Como la gravedad en este caso va en el mismo sentido que el sentido positivo que yo elegí, significa que la gravedad aquí es positiva. Como la velocidad va en sentido contrario al sentido positivo que yo elegí, significa que tiene sentido negativo. Es decir, la velocidad en I es negativa. Eso en realidad. No sé si te dejé más o menos claro. O sea, si cambia el sentido en I, va a cambiar entonces la gravedad en ese caso. Va a cambiar el sentido de la gravedad. Es como si, Va- mira, fíjate así. Yo a estoy ver si- parado ahora, ¿no es cierto? Yo voy a sentir la gravedad hacia abajo. ¿Qué pasa si yo me paro de manos y dándome vuelta y mis manos están en el suelo? Yo no voy a sentir la gravedad hacia abajo, la voy a sentir como si fuese hacia arriba. Obviamente el suelo ahora está arriba, pero por eso mismo es importante en cuál es el sistema de referencia que tú elijas, ¿ya? Estar prácticamente parado y teniendo la gravedad hacia abajo, o parado de manos y tener en cuenta que la gravedad en vez de ir hacia abajo está yendo hacia arriba, ¿ya? Todo depende de cómo lo mires al final. Por eso está todo el tema de la relatividad, de la velocidad relativa, de todo, y que todo depende, o sea, el movimiento finalmente va a depender de cómo alguien lo mire, cómo está posicionado, dónde está posicionado, en qué sentido está posicionado, se podría decir, etcétera. ¿Ya? No sé si ahí yo creo que me imagino que te queda un poquito más claro, ¿no? ¿Entiendes? Sí, gracias, profe. Ya, buenísimo. Bien, entonces, nos quedan dos cositas, aquí, dos cositas. La primera es, sabemos las ecuaciones de posición, sabemos cómo obtener las ecuaciones de posición de un balón que tiene un movimiento parabólico. Lo que no les he enseñado todavía, que habíamos quedado pendientes también, era enseñarles la ecuación de velocidad, ¿ya? Que es lo mismo, inclusive más simple, se podría decir. Sabíamos que la de posición, un segundito, la de posición era la I final igual a inicial, más la velocidad por el tiempo, más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Esa es la de posición. La de velocidad corresponde... Ah, esto es en el caso de I, entonces tengo la velocidad. Como sabemos, es súper importante explicar primero. La velocidad se refiere a la cantidad de metros que avanza por segundo. Es decir, si tengo de nuevo 5 metros por sobre segundo, significa que por cada segundo que pase, voy a avanzar 5 metros. Bien, ahora, como habíamos hablado de la gravedad, también está en cuenta la aceleración. La aceleración de gravedad menciona que es, por ejemplo, los 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa ese cuadrado? Significa lo siguiente, es que esto no se ve así realmente, se ve de esta manera. 10 metros sobre segundo.
Es decir, que en vez de considerar que avanza 5 metros por cada segundo, esto significa que su velocidad aumenta en 10 metros sobre segundo por cada segundo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo una aceleración de, vamos a ver un ejemplo de un balón cayendo. Tengo un baloncito, va cayendo. Como yo lo solté de esa altura, la velocidad está temblando. Mira tú, ya, ahora sí, joder. Ya, como no sé si ustedes sintieron algo, si no lo van a sentir más rápido. Ya. Entonces, como yo lo solté, ok. Dejaron la puerta abierta. Ya. Como yo lo solté, mi velocidad inicial en I va a ser de 0 metros. Porque lo estoy dejando caer. Es justo el instante donde lo estoy dejando caer. ¿Ya? Como tengo una aceleración de gravedad de 10 metros sobre segundo por cada segundo, significa que un segundo después, ¿ya? Imagínense que esto ya no está acá, sino que está acá. Mi velocidad mi velocidad que tiene el balón va a ser de 10 metros sobre segundo. ¿Qué pasa si sigue cayendo? Es decir, un segundo después, o sea, ya no está acá, sino que está más abajo, significa que mi velocidad va a aumentar 10 metros sobre segundo más, es decir, que en vez de 10 metros sobre segundo voy a tener de 20 metros sobre segundo. ¿Ya? Eso es lo que es la gravedad. Afecta, como tenemos, que es análogo a la velocidad, tiene el mismo comportamiento, pero, pero afecta a distintas cosas. La velocidad se refiere a cuántos metros avanzo por cada segundo. Y la aceleración se refiere a cuántos metros sobre segundo aumenta mi velocidad por cada segundo que pase, que es el ejemplo que acabo de dar acá. ¿Qué consecuencias trae eso? Que en sí la posición no va a ir variando de manera uniforme, sino que va a ir variando de manera acelerada, es decir, que a medida que pase el tiempo, el desplazamiento que tenga va a ir variando. ¿Ya? Por eso mismo, lo que hice aquí es, aquí yo lo que voy a enseñarles es el estudio de este movimiento. Aquí tenemos un balón que se está lanzando de manera, o sea, que avanza en movimiento parabólico, es decir, tiene movimiento tanto en Y como en X. ¿Qué es lo que hice yo? Tomé datos de este caso, es decir, tomé la posición en cada... ya, permiso. Bueno, aquí están los fotogramas que demuestran cuánto avanza el valor. ¿Ya? Yo lo que hice fue tomar la posición en cada fotograma, porque es como se van dando cuenta, a medida que va avanzando los fotogramas, el valor avanza. ¿Ya? Esta es mi variable independiente y la posición sería la dependiente. ¿Ya? Obtuve todos estos datos, que son 90. ¿Ya? Y yo los puse en un Excel. Entonces aquí les empiezo a enseñar un poquito de Excel. Ya. Mire. Que soy pavo, no estaba compartiendo la pantalla. Ya, porque no me dijeron. A ver. Ahora sí, ¿se ve? Sí, sí lo veo. Yo lo veo por lo menos. Sí. Hello. ¿Se ve bien? Dígame, por favor, no me dejen hablando solo. Profe, ¿cuál es la dependiente? Ya. La variable independiente es el tiempo, porque yo puedo controlarla, yo puedo elegir en qué fotograma elegir, qué tiempo elegir, qué instante de tiempo elegir, se puede decir, ¿ya? La dependiente es la que cambia cuando yo elijo este dato, se podría decir. Es decir, que si yo elijo el fotograma 84, por ejemplo, la posición del balón va a ser en este punto, que sería en X446, que dice ahí, y Y372. Entonces, al final, la posición depende de qué fotograma yo elija.
Esa es la que varía. Yo no puedo elegir la posición, no puedo variar la posición, pero sí puedo variar los fotogramas. ¿Ya? Por eso el tiempo es dependiente. Generalmente el tiempo siempre va a ser dependiente. O sea, perdón, independiente, independiente, tiempo independiente y posición dependiente. Porque la posición depende de qué tiempo elija yo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice? Fue simplemente escoger distintos datos, así como, y voy presionando acá a medida que se va moviendo. Voy tomando los datos de la posición voy tomando los datos de la posición de este valor. Me acaban de preguntar qué pasa con la velocidad, si es que es dependiente o independiente. Te lo voy a explicar de esta manera. La posición es dependiente, ¿no es cierto? Y la velocidad va a depender de la posición. Por lo tanto, la velocidad también es dependiente. Así de simple. Si uno depende del otro, ya es simplemente dependiente. ¿Ya? El tiempo generalmente siempre va a ser independiente. Ahora cuando se habla más de física avanzada y todo, ahí. Pero en sí, todo lo que es los estudios básicos de la física, siempre, el tiempo siempre va a ser independiente. Entonces, ¿qué hice? Obtuve todos los datos aquí, que son los datos de los píxeles, hice las relaciones, y aquí ya tengo como prácticamente la posición del balón a medida que avanza el tiempo. ¿Ya? Aquí yo lo tenía en fotogramas. Esto es lo primero que les voy a enseñar sobre el Excel. ¿Ya? Aquí lo voy a borrar. Estos números de aquí representan qué fotograma estaba el balón. Es decir, por ejemplo, en el fotograma 3, yo sé que el balón está en posición X167 y Y387. X, bueno, aquí cambió un poquito porque puedo que haya elegido otro punto, pero aquí sale que en el fotograma 3 la posición del balón está en X171 y Y392. Insisto, elegí otro punto en otro momento, y etcétera, etcétera. Pero bueno, en 4 está en otra posición, en 5 está en otra posición, en 6 otra posición. ¿Ya? Ahora, estos fotogramas no representan los segundos, representan el cuadro que se tomó. Es decir, es como si hubiese tomado una foto en ese tiempo, después, un tiempo después tomé otra foto, otro tiempo después tomé otra foto, y así sucesivamente. Pero eso no representa un segundo. Yo sé que la cámara graba a 30 fotogramas por segundo. Es decir, que en un solo segundo toma 30 fotos. ¿Ya? Es decir, que una foto se toma cada 0,03 segundos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 1 dividido en 30. ¿Ya? Simplemente. Eso se hace por una regla de 3 que deberían saber. Si no, me dicen y les enseño nomás. Entonces, ¿qué hago con el Excel o cómo puedo representar esos segundos? Primero que todo, yo quiero representar esto en el segundo 0. ¿Ya? Yo quiero que esto sea 0. Entonces, yo sé que esto está en el fotograma 3. Y yo quiero que eso represente el segundo 0. Es decir, que esto lo tengo que poner así. Igual, lo pongo, cliqueo aquí, porque este es el dato que quiero considerar, que es el A2, y le resto 3. Eso se va a considerar, típico, denme un segundito, cerrar. Esto lo quiero considerar en segundos, porque si yo solo pongo esto, me va a dar 0, porque 3 menos 3 es 0. Pero eso representaría el fotograma, ¿ya? Si es que yo llego y presiono este cuadradito de acá y lo bajo, va a aplicar la ecuación que yo acabo de mencionar, pero en vez de en A3 lo va a aplicar en vez de A2, perdón, lo va a aplicar en A3, lo va a aplicar en A4, en A5, en A6, y así sucesivamente, ¿ya? Ahora yo lo quiero en segundos, eso sí, entonces lo tengo que multiplicar por 0,03, ¿ya? Y bajo los datos. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo 3, que es el dato acá, menos 3 por 0,03. ¿Ya? Y me da 0, porque 3 menos 3 es 0. Aquí, ¿qué va a pasar? Va a ser 4 menos 3, que es 1, y quiero que también ocupe esta fórmula. Entonces simplemente tengo que, como esta
esta ecuación está aplicándose en este cuadro, yo quiero que se apliquen en todas las de abajo, presiono este cuadradito acá, y para abajo. ¿Ya? Y ahí cambia el valor. Entonces aquí me está representando en cómo, en vez de representármelo en fotograma, me lo está representando en tiempo, en intervalos de 0,03 segundos. ¿Ves? 0,03, 6, 9, 12, 15, 18, 21, etcétera, etcétera. Es decir, que cuánto duró el vuelo del balón son 202,58 segundos. ¿Ya? ¿Qué quiero obtener con esto? Quiero mostrarles en un gráfico cómo es el movimiento del balón. Es decir, si yo aplico aquí, atrapo tanto lo que es el tiempo como la posición en X del balón y lo agrego en un gráfico, voy a tener una línea recta. ¿Qué representa esa línea recta? Se los voy a mostrar aquí. Un segundito. Voy a compartir pantalla de la tablet ahora. Un segundo. Se va a presentar gráfico. Más que nada, primero que todo voy a enseñar dos cositas. Este es el gráfico de la posición en X versus el tiempo. Como ven, es lineal. Eso significa que a medida que pasa el tiempo, voy a ir avanzando la misma cantidad de distancia en la misma cantidad de tiempo. Por ejemplo, a ver, déjenme ver si es que hay unos puntitos claros. Y a ver, 1, 2 y 1, 2. Cada segundo, 1,5 segundos y ya. Aquí, por lo que puedo leer en el gráfico, menciona que por cada 0,5 segundos avanza unos 10 centímetros, podría decir. ¿Ya? Un poquito más inclusive, unos 10, tanto. 10, a ver, creo que menciona el punto. 13,3. Sí, por cada 0,5 segundos avanza 13,3 centímetros. Hay un chat. En esta no está considerada la gravedad porque esto es la posición en X, ¿ya? Como es en X, acuérdense que la gravedad solo afecta el movimiento en Y, en la altura, pero en X siempre va a ser constante, ¿ya? Eso es lo que había explicado también, tal vez pasaba que fueran 2 semanas atrás, pero más que nada lo tengo que explicar ahora nuevamente. El movimiento en un movimiento parabólico, acuérdense que se separaba en movimientos en X y en Y. En X va a avanzar la misma cantidad de distancia a medida que pase el tiempo. Es decir, aquí como menciona el gráfico, cada 0,5 segundos, voy a tener que chutarle aquí, 0,51, avanza 13,13 menciona ahí. ¿Ya? Es decir, que si yo me muevo al punto 1, yo prediciendo debería haber cambiado otra vez a una distancia de 13,13 más. Es decir, que el número que me debe salir ahora es unos 26,6, 26,7, por ahí, ¿ya? Entonces, si yo lo pongo lo más cerca posible al 1, ahí está, 26,8, me dice. Es decir, por cada 0,5 segundos, el balón de manera horizontal avanza 13,13 centímetros, ¿ya? Si, por ejemplo, otro 0,5 más, de 26,8, debería avanzar a unos 26,8 más 13, serían 36, 39, un poquito aproximado con el coma, o la coma serían unos 31 por ahí. 1,5. Me equivoqué tan mal. Sí, pues, sería 41, porque 26 más 13, 26 más 1 más 10 sería 30. Claro, más 3 sería 39, más la suma de las décimas, claro, serían los 41, ¿ya? ¿Qué pasa otro 0,5 segundos después? 41 más 13 sería 51, más los 13, 54, estaría como los 55, por ahí. 55,3. ¿Ves? Así es como va variando la posición en X. Como no hay gravedad, simplemente su distancia va variando de manera uniforme. ¿Ya? Profe, acabo de entrar porque pensé que la clase... Hoy sí, discúlpame, eso fue totalmente culpa mía. Perdona, pero está grabado. ¿Ya? Yo voy a subir al tiro los videos, porque ya me acostumbré a subir videos, así que no se preocupen. Pregunta, por favor, escriban en el chat. ¿Ustedes necesitan
que él escriba todo esto en guías, o sea, no todo, pero por lo menos lo más importante se lo hago en guía o en video nomás. Ya, mientras responden eso voy a continuar. Ya, si la forma, ya voy a dejar como una guía bien resumida de las cosas básicas, y los videos los voy a dejar para que se guíen a través de eso, ¿ya? Ya, perfecto. Perfecto, qué bueno. Entonces, ya, este es el caso en X, pero ¿qué pasa en Y? Prediciendo el tiro, sabemos que hay gravedad. Eso significa, a ver, si es que me ubico aquí, tengo que ir a la... Eso significa que si mi balón, mejor, lo voy a andar explicando de acá. Si se dan cuenta, a medida que va avanzando el balón, va aumentando de altura, pero a medida que avanza, debido a la gravedad, la altura va a ir variando cada vez menos. Va a llegar a un punto donde alcanza la altura máxima y después baja. ¿Ya? Es decir, su velocidad va cambiando. Así es que yo tomo mi sistema de referencia positivo, va a ir subiendo, ¿no es cierto? De manera positiva, va a tener una velocidad positiva hacia arriba. Perdón. Si es que tomo un sistema de referencia positivo hacia arriba, mi velocidad en I todavía va a ser positiva. Pero cuando llega a su altura máxima, ¿cuánto es la velocidad en I en la altura máxima? A ver, que me digan en el chat, a ver, quién sabe. Y a medida que va bajando, voy a obtener una velocidad negativa, porque ahora está bajando. ¿Ya? Pero ya, pues díganme, ¿qué velocidad tiene en la altura máxima? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ah, sí, obviamente voy a tener ejemplo ahorita. No sé. Ya. Lo voy a dejar todavía y me tienen que decir qué velocidad tiene en I el balón cuando alcanza la altura máxima. Entonces, en un principio, como ya hemos dicho, perdón, no ustedes, yo, la altura va variando cada vez menos. ¿Y qué va pasando con él? Lo vamos a ver en el gráfico. Obviamente el gráfico no lo he visto, puede que sea muy feo, y eso es porque la toma de datos que consideré quizás sea muy fea. Y eso, veamos qué pasó. Ya, es horrible. Es entero horrible. Ya, pero bueno. Tomé muy mal los datos. Pero si se fijan, está representando totalmente el movimiento parabólico. Primero va variando mucho la altura. Aquí dice que 2, después menciona que va de 2 a 3, pero cada vez va variando menos. Por ejemplo, de nuevo vamos a hacer el mismo caso. ¿Se acuerdan que en el caso anterior, que era una línea recta, teníamos que, por mismos intervalos de tiempo, la distancia iba variando de igual manera? Es decir, por cada 0,5 segundos, la distancia en X era de 13,3. En este caso, no es así. Claramente se ve porque primero no es una línea recta. Tenemos, por ejemplo, aquí que a los 0,51 segundos, la distancia, la altura en que varió fue de 12,25. Y yo me pregunto, oye, ¿esto va a pasar de nuevo si es que avanzo 0,5 segundos más? Y yo, ya, veamos, yo digo el tiro que no. Si es que avanzó de 12,25, si es que fuese una velocidad constante, la distancia variaría la misma cantidad, es decir, de 12,25 le tendría que sumar 12,25 más, que me daría 25, no, 26, por ahí. Sí, no, 25. Me debería dar 25. Que 25 dividido en 2 es 12,5. Y resulta que me da 17,75. Es decir, la velocidad fue disminuyendo a medida que avanzó el tiempo. ¿Ya? No se mantuvo constante, fue disminuyendo. ¿Ya? Llegó a una altura máxima, me imagino que es por ahí. ¿Ya? Por ahí. Eh, y después, en vez de subir, empezó a bajar. Estos datos, recuérdense, representan la altura. ¿Ya? Entonces, pero cuando baja, sigue manteniéndose, bueno, al tiro, como va bajando, significa que la velocidad fue disminuyendo. Y al bajar significa que la velocidad se volvió negativa, ¿ya?
porque ¿cómo se llama? Cambió de sentido, se podría decir. ¿Ya? Y me pregunto, ¿sigue siendo constante? Bueno, ¿cómo saberlo? Si de aquí a acá, ¿cuánto varió? Varió desde, si es que parto de los 17,75, 0,5 segundos después, eh, bajó a 13,5, es decir, varió unos 4 centímetros, 4,25. ¿Ya? Ay, la tengo, claro. Ya, y 0,5 segundos después, ¿dónde va a terminar? Termina a los 3,25, es decir, que varió mucho más que 4,25 centímetros. ¿Ya? Entonces la velocidad no es constante, va variando. ¿Y por qué varía? Por la aceleración de gravedad. ¿Ya? A ver si es que alguien me respondió cuánto es la velocidad en... Ah, sí. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa este fenómeno tan raro? Porque tomé mal los datos. ¿Ya? Simplemente. Mira, porque por ejemplo, aquí parece, por aquí tuve que haber tomado un dato más abajo sin querer. Presionado por acá, en vez de acá. ¿Ya? Si yo hubiese tomado los datos de manera perfecta, sin el píxel exacto, en cada vez que yo voy moviendo esto, me hubiese dado una curva hermosa. Pero en este caso no fue así. No la chunté. Apunté para otro lado. ¿Ya? Esto generalmente es una curva perfecta, se podría decir. ¿Ya? Eso. Ahora, miren, obviamente como estos datos están feitos, se podría decir, no puedo, no, es complicado obtener la velocidad en cada instante. Así que lo que voy a hacer, voy a utilizar una ecuación en el Excel para simular un movimiento. ¿Ya? Es decir, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a utilizar los datos del ejercicio anterior, que no me acuerdo cuáles eran. Era 8,66 y 0,5, ¿no es cierto? Sabemos que en Bx la velocidad era de 8,66, 8,66, y en Bi era de 5, perdón, 5, ¿no es cierto? Ese es el ejemplo que hice al principio, ¿ya? Teníamos en cuenta que la gravedad era de 10 metros sobre segundo al cuadrado y que la I inicial era 0, ¿no es cierto? I inicial era 0. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer ahora? Simplemente voy a utilizar la ecuación de movimiento. Aquí voy a poner, necesito el tiempo. Este va a representar el tiempo. ¿Ya? Este va a ser 0, 1, 2, 3, y ahora teniendo esos datos voy a simular simplemente esto. ¿Ya? Esto representa los segundos. No, pero no me gusta porque mejor lo voy a hacer como 0,5, no, 0,0, 0,5. 0, aquí 1, 0,2, 1,5. Ya, teniendo esos datos, simplemente voy a ver que estudie eso y eso me da así. Perfecto, ya. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a poner exactamente la fórmula de la ecuación de movimiento para que simplemente el Excel considere esos datos y calcule cómo sería la posición, en este caso, en X, perdón, en X y este en Y. ¿Ok? Lo voy a dejar más bonito, porque, ¿cómo no? ¿Ya? Entonces, esto va a 0. Me quedan pocos minutos. Ya, lo voy a hacer modo flash. Ya, igual. La posición inicial es 0, entonces considero que es 0. ¿Ya? La velocidad inicial, o sea, la velocidad en X era 8,66. Eso lo tengo que multiplicar por el tiempo. En este caso sería esta variable, el A95. ¿Ya? Tenemos un sistema de referencia donde la Bx es positiva hacia la derecha, ¿ya? Etcétera, no, nada más que eso. Eso, la ecuación de movimiento en X, como no hay gravedad, no considero la gravedad. Entonces, aquí simplemente la ecuación de movimiento en X sería eso. O sea, 8,66, que es la velocidad en X, por el tiempo. Claramente. Eso yo creo que les va a quedar más claro cuando haga una guía. Si yo hago de aquí para abajo, me va a calcular cuál es la posición de un balón, o sea, del ejemplo, en X por cada
por cada segundo, por cada medio segundo que pase, ¿ya? Es decir, al segundo 0 es 0 porque empezó de 0. A los 0,5 segundos avanzó 4,33. Claro, porque al final la velocidad en X era 8,66, que significa que por cada segundo que pase avanza 8,66 metros, pero como son 0,5 segundos, avanza la mitad, es decir, 4,33. Un segundo después, al segundo avanza 8,66, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo hago un gráfico de esto, me va a dar una línea recta. ¿Se dan cuenta? Que es el mismo caso que me estaba dando en el ejemplo anterior, ¿ya? El ejemplo del valor. ¿Qué pasa en I? En I sí tenemos que considerar la gravedad, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual. La posición inicial de I, que es 0, ¿ya? Más la velocidad de en I, que es 5, por el tiempo, que es 0, ¿ya? En este caso. Menos la aceleración de gravedad, que originalmente era 10, ¿ya? Pero acuérdense que era 10 por t al cuadrado sobre 2, ¿ya? Acuérdense que en este caso voy a considerar la gravedad como 10 dividido en 2, ¿ya? Que serían los 5 metros, ¿ya? 5 metros sobre segundo al cuadrado. Todo eso multiplicado por el tiempo al cuadrado. Que aquí tengo que hacer el gorrito, que es lo más peludo que se puede hacer. ¿Cómo cresta hago el gorrito? Maldita sea. Por el tiempo. Tengo que ponerlo entre paréntesis. Solo me falta poner el gorrito. ¿Dónde está el gorrito? Ahí está el gorrito. Lo hice. Lo logré, chicos. Y un 2 acá. ¿Ya? Eso significa elevado al cuadrado. ¿Ya? Enter. 0. ¿Por qué me dio 0? Porque estamos en el instante 0, es decir, antes de que vuelva. Si de aquí lo hago para abajo, voy a obtener la... De aquí lo hago para abajo, voy a obtener la posición en I a medida que pase el tiempo. Si se dan cuenta bien, aquí yo puedo hacer un gráfico de tiempo, o sea, de posición versus el tiempo, y me va a dar la curvita esta, ¿ya? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me dio así? ¿Por qué no es una curva perfecta? Porque si se dan cuenta, vamos a poner, esto lo vamos a correr al lado, y lo vamos a poner aquí. Aquí al ladito. Si se dan cuenta, al instante 0 tiene una altura de 0. Claramente no hay problema ahí, no hay duda. Al instante 2, esa 0,5, tiene una altura de 1,25 metros hacia arriba. En el instante 1 tiene una altura de 0. Eso está mal. Hay algo que estoy... no estoy considerando un sistema de referencia. Ya, ¿qué está pasando aquí? Resulta que un momento estaba en 0, ¿cómo se dice? Vamos a ver. A un principio estaba en 0, que es cuando estaba a la altura del suelo. Subió a 1,25 metros de altura y luego volvió a los 0. Eso significa que ¿cuánto dura el vuelo? Dura un segundo. ¿Ya? ¿Qué significa? Entonces, ¿qué tengo que cambiar? No tengo que cambiar nada porque esto ya representa el movimiento, se podría decir. En la línea. Esa es la línea naranja que está acá. Ese es un movimiento. El problema es que tomé solo 3 datos. Así que tengo 2 opciones. En este caso voy a tomar la opción más sensata, que sería aumentar el tiempo, los instantes de tiempo. ¿Ok? Así que voy a eliminar esto porque no me sirve mucho. No, voy a llevar esto al lado. Voy a llevar esto a este otro lado. Y voy a cambiar el tiempo. Voy a cambiar los instantes de tiempo, es decir, 0,01, sí, voy a hacerlo nomás. 0,02, 0,03, 0,04, y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tengo un montón de datos. Acuérdense que en el 0,5 voy a considerar hasta el 1 segundo porque 1 segundo es cuando terminaba el viaje. Aquí se me va un poquito. Aquí. ¿Ya? Y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a considerar todas las ecuaciones según, o sea, toda la ecuación según esos instantes de tiempo. Y por último, acá, lo mismo, para abajo. Eso. ¿Ya?
Entonces, ya en tiempo cero resulta que ahora sí yo puedo hacer el gráfico. Y me va a dar una cosa demasiado hermosa, que es el movimiento parabólico. Mira qué lindo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Esto traduce el movimiento de en I, del ejemplo que vi en un principio. Si se dan cuenta, va a ir aumentando su altura, pero cada vez va a aumentar cada vez menos, se podría decir, ¿ya? Y si se dan cuenta, aquí siempre va a ir variando de la misma manera en X, pero aquí si yo hago un gráfico del tiempo en X, o sea, de posición en X versus el tiempo, me dan gráficos distintos. Y aquí pongo insertar, gráfico, y me da una recta. ¿Se dan cuenta? Eso significa que la posición en cada una de las variables es distinta. Vamos, sube. Si la diferencia aquí, acá. ¿Ven? Aquí esto es una parábola y aquí es una recta. Porque en X va a ir avanzando de manera constante. Mientras que en Y va a ir variando. ¿Ya? Es bellísimo, es hermoso. ¿Ya? Mira, no sé si me alcanza el tiempo, pero necesito hablar sobre lo que es la velocidad, ¿ok? Yo les había dado la